MK Ultra, el proyecto real de control mental. Durante más de 20 años, una de las agencias más poderosas del mundo, la CIA, financió experimentos secretos con seres humanos para desarrollar técnicas de control mental y modificación de conducta. Lo que parece ciencia ficción fue completamente real. Hoy existen pruebas, documentos y testimonios que lo confirman. MK Ultra fue un proyecto irreversible y dañino. ¿Qué fue el proyecto MK Ultra? Fue el nombre clave de un programa ultra secreto creado por la CIA en 1953, bajo la dirección de Alan Dulles. Su objetivo era desarrollar métodos para manipular la mente humana, interrogar sin violencia y potencialmente crear agentes dormidos, personas programadas para actuar sin saberlo. ¿Qué significan las siglas? MK, Mind Control, control mental, con K, al estilo alemán, en referencia a técnicas nazis adoptadas tras la operación del Paperclip. Ultra, clasificación de seguridad de alto nivel, tomada del nombre clave británico usado para inteligencia nazi descifrada durante la Segunda Guerra Mundial. Ultra Secret. ¿Quién fue Alan Dulles? Alan Dulles fue uno de los fundadores de la CIA en 1947 y su director entre 1953 y 1961. Su gestión aprobó personalmente el proyecto MK Ultra. Él fue quien le dio luz verde, argumentando que Estados Unidos necesitaba armas no convencionales para defenderse del comunismo. Cabe mencionar que fue responsable del fallido intento de la invasión a Cuba en la Bahía de Cochinos, los golpes de Estado en Irán y Guatemala. ¿Qué fue lo que pasó tan grave para que la CIA entrara en este pánico y quisiera empezar tal proyecto como el MK Ultra? La paranoia de la Guerra Fría alimentó el temor de que los chinos, norcoreanos, soviéticos ya usaban técnicas de control mental para manipular prisioneros y agentes dobles. Esta idea se sustentó en la Guerra de Corea. Algunos soldados estadounidenses capturados confesaron crímenes o simpatías comunistas y al ser liberados no querían volver a Estados Unidos. Se interpretó como resultado de brainwashing o lavado de cerebro. La CIA pensó, si ellos pueden hacerlo, nosotros también. En los estudios soviéticos y Pavlov. Informes de inteligencia decían que los soviéticos estaban desarrollando métodos de manipulación psicológica usando los trabajos de Ivan Pavlov, el del perro y el timbre. Pavlov descubrió que podía modificar la conducta de un animal mediante estímulos repetidos, y se temía que los soviéticos aplicaran esto a humanos para recondicionar su comportamiento. El juicio de Nuremberg y la operación Paperclip. Estados Unidos reclutó científicos nazis tras la Segunda Guerra Mundial. Algunos tenían experiencias en experimentos humanos y técnicas extremas de manipulación mental. El mito del candidato manchuriano. Nace la paranoia de que un enemigo pudiera crear un asesino programado, capaz de actuar cuando se le dé una orden clave. Aunque era ficción, la CIA se lo tomó en serio. ¿Qué hizo la CIA? La CIA puso en marcha un esfuerzo encubierto. Reunió a médicos, psiquiatras y científicos de diferentes lugares. Financió investigaciones a través de universidades y laboratorios disfrazados de estudios médicos. Experimentó con hipnosis, privación sensorial, por supuesto, todo sin informar a otros departamentos del gobierno. ¿Quién fue Sidney Gottlieb? Por si lo estoy pronunciando bien. El Poisoner in Chief. El principal responsable fue Sidney Gottlieb, el líder científico del programa, un químico estadounidense contratado por la CIA. En el libro Poisoner in Chief de Stephen Kinzer se narra cómo este hombre lideró cientos de experimentos, cientos de pruebas, desarrolló venenos, distribuyó LSD de forma encubierta y supervisó torturas psicológicas personalmente. Descrito por el autor Stephen King como el Frankenstein de la CIA, vegetariano, pacifista, meditaba en el bosque y al mismo tiempo lideraba el programa de control mental más oscuro de la historia. Gottlieb creó laboratorios dentro y fuera del país. No eran convencionales. Aquí se realizaban pruebas ilegales con prisioneros, pacientes psiquiátricos, adictos, personas sin familia, personas vulnerables, todo esto sin su consentimiento. ¿Dónde operaban estos experimentos? El Fort Detrick, en Maryland, donde se desarrollaban
venenos, aerosoles, jeringas con dardos y sustancias para inducir psicosis o borrar la memoria. Los safe houses en San Francisco y Nueva York. En la llamada Operation Midnight Climax, prostitutas contratadas por la CIA drogaban con LSD y llevaban a soldados a unos cuartos donde eran observados por otros agentes por unos espejos falsos. También existían los laboratorios móviles en Canadá, Alemania, Filipinas y Japón. Hablemos de uno muy interesante, el Allan Memorial Institute en Canadá, bajo la dirección del Dr. Ellen Cameron. Este hospital en Montreal fue financiado en secreto por la CIA. Allí descubrieron que realizaron técnicas como electroshock a niveles extremos, inducción de coma por semanas, repetición de frases perturbadoras como "tú no tienes madre" en un cuarto cerrado por horas, sustancias que anulaban la identidad del paciente. Muchos pacientes sufrieron daños irreversibles sin saber que eran parte de un experimento. Los sitios fuera de Estados Unidos, en Alemania y Japón, se realizaban pruebas de prisioneros de guerra, desertores o sospechosos de espionaje. Según The Search for the Manchurian Candidate, algunos experimentos causaron muertes que fueron encubiertas como suicidio o enfermedades mentales. ¿Cómo se descubrió todo esto? En 1973, tras el escándalo de Watergate, el entonces director de la CIA, Richard Helms, ordenó destruir casi todos los archivos, documentos del proyecto, pero en 1977, gracias a una solicitud bajo la Ley de Libertad de Información, se hallaron 20.000 archivos olvidados en una oficina financiera. Estos documentos revelaban 149 subproyectos en universidades, hospitales y prisiones, financiamiento encubierto mediante organizaciones, fachada como Society for the Investigation of Human Ecology, participación de universidades como Harvard, Stanford, McGill, muchas veces sin que los investigadores supieran que trabajaban con la CIA. Ahora hablemos del Commission George 1975-1977. Fue una investigación oficial del Senado de Estados Unidos para revisar abusos cometidos por agencias de inteligencia como la CIA, la NASA y el FBI, dirigida por el director Frank Church, demócrata de Idaho, quien quedó horrorizado por los hallazgos. Las cosas que descubrieron fueron tan perturbadoras que sacudieron la confianza del público estadounidense y del Congreso. Se revelaron los experimentos sin consentimiento. Personas fueron sin saberlo, violando la Convención de Nuremberg creada después del Holocausto y los derechos humanos. El programa administró sustancias como LSD, mescalina, pentanol sódico, escopolamina y otras sustancias experimentales. Control y condicionamiento del comportamiento humano. El objetivo final era manipular la mente humana hasta romper su voluntad, crear agentes dobles, inducir amnesia, eliminar recuerdos o implantar nuevos. El senador Church advirtió: si esta información cayera en las manos equivocadas, significaría la instalación de una tiranía total. Muchos de estos métodos coinciden sorprendentemente con el tratamiento Ludovico en La Naranja Mecánica, donde el protagonista Alex es forzado a mirar escenas violentas mientras siente dolor, con el fin de corregir su comportamiento. La crítica de Kubrick va más allá de la violencia. ¿Sigue siendo humano alguien que ya no puede elegir? Estas son algunas víctimas reales. Frank Olson fue drogado sin saberlo con LSD por sus propios colegas. Murió al caer desde una ventana en un hotel de Nueva York en 1953. Oficialmente fue un suicidio, pero décadas después, su familia demostró que fue un asesinato encubierto por los que trataban de silenciarlo. Su historia fue la base de la serie de Netflix Wormwood. James Stanley fue un sargento del ejército de Estados Unidos, técnico de mantenimiento de armas, casado y con hijos. En la década de 1950 fue sin su consentimiento como parte de experimentos de MK Ultra con LSD. Posteriormente sufrió alteraciones severas en su personalidad, memoria y estado emocional. Su vida personal y familiar se desmoronó. Su matrimonio fue destruido, perdió oportunidades laborales y desarrolló síntomas de trastorno mental. Él demandó al gobierno, pero la Corte Suprema desestimó el caso en 1987, alegando que los militares no pueden demandar si están bajo servicio.
¿Cerraron realmente el MK Ultra? Esta es una de las preguntas más inquietantes e importantes. ¿Qué pasó realmente después del cierre del MK Ultra? De este programa tan escandaloso, tan horrorífico. Y si su intención era controlar la mente humana realmente, ¿acaso lo lograron? Oficialmente el proyecto fue cerrado en 1973, pero la destrucción de los archivos deja muchas preguntas abiertas. ¿Por qué harían eso si el proyecto era inofensivo y ya había terminado? Muchas teorías apuntan a que cambió de nombre, migró a otro proyecto o se integró a nuevos programas avanzados. Se refinó con tecnologías modernas de vigilancia, psicología y manipulación. ¿Realmente el proyecto terminó? ¿Es posible anular la mente humana hasta apagar su voluntad? ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que el MK Ultra fue el inicio de algo que tal vez hoy estamos viviendo? ¿Crees que se terminó y lo cerraron y ya todo quedó así? ¿O tal vez tomaron eso e hicieron una cosa más grande, pero siempre se mantuvo el silencio? Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Si te ha gustado mi video y quieres ver más, estaré subiendo contenido similar en mi canal, así es que no dudes en suscribirte, dale like y aprieta esa campanita de notificaciones. Los espero en la segunda parte que estaré subiendo el próximo jueves.